más cordial bienvenida en nombre de la ANPDH a este nuevo webinar, que es una herramienta de orientación que pertenece al componente legal que hoy desarrolla la ANPDH en su misión de promoción y tutela de los derechos humanos. Este webinar está diseñado para que sea de muy fácil entendimiento para todos los nicaragüenses solicitantes de refugio en la República de Costa Rica. Muy bien, ellos ya Se solicitaron. crea como una respuesta a las demandas de más de 100,000 nicaragüenses que han llegado y buscado en Costa Rica cómo salvaguardar sus vidas, solicitando refugio, producto de la grave crisis política, social, económica, humanitaria y de salud pública que enfrenta Nicaragua. Quizá una de las crisis más dramáticas de su historia, provocada por el régimen Ortega Murillo. Este webinar es una guía básica y sencilla para enfrentar con éxito el proceso de refugio y la entrevista de elegibilidad como la última etapa del proceso de aplicación a refugio político de nicaragüenses ante los funcionarios de la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería de la República de Costa Rica. Es bueno mencionar que el contenido de este webinar, en líneas generales, no solamente sirve para la aplicación de refugio en Costa Rica, sino que también puede servir para la aplicación de refugio en otros países. Puede que haya algunas pequeñas variantes entre un país y otro en cuanto a los requisitos, pero en líneas generales van a ser el mismo procedimiento, casi que los mismos requisitos independientemente del país a donde sea solicitado el refugio. El webinar está diseñado para Costa Rica, pero en líneas generales sirve para cualquier otro país donde nuestros hermanos nicaragüenses se encuentren. Bueno, vamos a pasar al desarrollo de los contenidos del webinar, que se llama Paso a Paso, solicitantes de refugio en Costa Rica. Los objetivos son dos, básicamente. El primero es capacitar a los migrantes nicaragüenses y a las víctimas de violaciones de derechos humanos y fundamentales por parte del régimen de Nicaragua. El segundo objetivo es dar a conocer los derechos y las obligaciones de la población migrante y refugiada en el proceso de solicitud de refugio en la República de Costa Rica. Esos son los dos objetivos fundamentales de este webinar, en el que ustedes están esta noche participando y cuyo desarrollo va a estar en manos del ingeniero José Luis Rodríguez Reyes, que es el director de proyectos de ANPDH y en cuya compañía los dejo a continuación. Adelante, José Luis, muy buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches a todos los nicaragüenses que nos acompañan esta noche en el webinar, ¿verdad? A mí me toca hablar de lo que es el proceso del refugio, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, y como se explicó con anterioridad, homologado para varios países. En general, para todos los países, porque recordemos que el refugio viene a través del ACNUR. Entonces, en el derecho internacional, el ACNUR hace sus parámetros y que son acogidos por los diferentes países. Bueno, acá en la República de Costa Rica, el refugio comienza con la solicitud de cita para el carnet de solicitante de refugio. Esa solicitud la hacemos aquí en la asociación. Es conveniente reiterar que para venir ustedes a hacer cualquier trámite a la asociación, de previo tenemos que sacar cita a los WhatsApp.
Aquí tenemos dos WhatsApp que me gustaría que se mostraran en pantalla los números. Son los WhatsApp para que ustedes hagan su cita y después ya nos presentamos a iniciar el refugio. ¿Verdad? Ahí están, ¿verdad? Esos son los WhatsApp, el 60 23 50 80 y el 62 72 84 78. Previo a cualquier inicio, previo a cualquier visita aquí, hay que sacar la cita, ¿verdad? Bueno, volvemos al inicio del refugio. Para iniciar el refugio, nosotros necesitamos hacer la solicitud y se hace de dos maneras. En las plataformas digitales o llamando al número 1311. ¿Qué necesitamos para realizar esa cita? La documentación que exige migración es o el pasaporte del país de origen, en este caso de Nicaragua, o la partida de nacimiento o la cédula de identidad. No es necesario los tres documentos, con un documento basta. Eso sí, si no tenemos ningún documento, no podríamos iniciar el proceso del refugio, ¿verdad? Entonces, una vez que ustedes están aquí y nos presentan ese documento, las muchachas aquí de asistencia se conectan a la plataforma y comienzan el proceso. ¿Qué se genera? Lo que le generan es un documento que contiene el día y la hora para que ustedes se presenten a las instalaciones de migración. Ojo, no vengan nuevamente a estas instalaciones. Aquí le hacemos el proceso remoto para que ustedes inicien su proceso. Pero el siguiente paso es presencial y es en las instalaciones del refugio. Me gustaría que viéramos una firmina ahí para la ubicación de dónde se tiene que presentar. No es migración en Loruca, sino que es del edificio central de migración 500 metros hacia el oeste, es decir, en sentido contrario. Ahí queda la unidad de refugio donde nosotros nos tenemos que presentar luego que aquí en esta asociación se les inició el trámite y se les dio el documento que es intransmisible para que ustedes se presenten ese día. Luego pasaríamos al siguiente paso. Una vez que ustedes ya iniciaron el proceso y tienen su carnet de solicitante de refugio, 90 días después, ustedes tienen de por ley el derecho a adquirir su carnet laboral. El primer carnet que se les dio no es un carnet que sirve para trabajar, simplemente sirve para circular en todo el país y que no sean deportados. Ahora sí, en el siguiente paso, sí se les da su carnet de refugio. De igual forma, se tienen que presentar aquí a la asociación previa cita y la documentación que vamos a necesitar ahora es el carnet anterior y iniciamos el proceso a través de las plataformas digitales o el call center 1311. Nuevamente, se les genera un documento donde ustedes les van a dar el día y la hora para presentarse a Loruca. Miren, anteriormente se entregaban dos carnets, o sea, el primer carnet de solicitante y después el carnet de refugio. Ahora, últimamente, se está dando un solo carnet, es decir, el carnet de solicitante, pero está postdatado. Quiere decir que va a surtir efecto 90 días después de la emisión del primer carnet. Siempre es bueno que ustedes estén aquí en su proceso y una vez que nosotros les generamos cita y ustedes tienen su carnet físico, nos manden una copia a los mismos WhatsApp o la vienen a dejar aquí en la oficina para que nosotros tengamos su expediente y nos demos cuenta en qué modalidades están ustedes. Si es la modalidad de único carnet o el doble carnet, ¿verdad? Entonces, esta es básicamente la primera fase del refugio, que es la solicitud de refugio, que con ella nos dan el primer carnet de solicitante y el permiso laboral. Ahí estamos a medio camino, pero la situación ahí no concluye. Vamos a la parte medular. Esta es la parte donde muchos se quedan y no logran avanzar. Como ustedes ven en la siguiente filmina que me gustaría que se presentaran,
esa parte se divide en dos contenidos, la parte A y la parte B. Vemos en los contenidos que hay 8 documentos que son de ley que tenemos que llevar. O sea, está en la regla, en la ley migratoria aquí de Costa Rica, que se tienen que presentar. Ya no es tan sencillo como las fases anteriores, que simplemente teníamos un pasaporte, una cédula, y entonces ya nos daban el carnet, después nos daban el permiso laboral, etcétera, etcétera. Ahora la cosa es un poco más compleja. Cabe recalcar que siempre esta asociación le hace toda esa tramitación de manera gratuita, de manera presencial, pero previa cita. Es por eso que nosotros tenemos que tener el cuidado de venir por lo menos un mes antes de que se nos toque la cita del día de la entrevista de elegibilidad para comenzar a hacer toda esa documentación sin costo alguno. Aquí se sacan todas las copias del pasaporte gratuitamente. Aquí se les da la foto de manera gratuita. Y sobre todo, aquí se le hace la declaración jurada, que cuesta 25,000 colones, aproximadamente $46 o $50. Eso es un logro que tiene esta asociación, pues, porque de esta manera ayudamos al migrante, porque 30,000 colones, pues, es duro para más la situación económica que estamos pasando aquí todos los nicaragüenses. Pero sí, hay que venir con un mes de anticipación para que nosotros hagamos la gestión de todos esos documentos. Una vez que tenemos los documentos en regla, se prepara el expediente para que ustedes se presenten a migración. Ahora, según indicó migración, el día y la hora que se presenten, ustedes llegan a las oficinas de migración, presentan su documento intransmisible donde lo identifica a ustedes y les dice el día, la hora y en qué oficina tienen que estar, pero también tienen que dar el expediente migratorio, que aquí previamente se lo hicimos. ¿Qué contiene ese expediente migratorio? Los 8 documentos que tenemos en pantalla, que nosotros se los gestionamos de forma gratuita, más las pruebas que ustedes nos van dando, que pueden ser su testimonio, su fotografía, sus videos, etcétera, etcétera. Cualquier documento, ya sea audiovisual o escrito, que ustedes estimen conveniente y que aquí se pase la revisión técnica y se incorporen al expediente. Luego, ustedes ya se enfrentarían a la parte final del proceso, que es cuando la persona de migración, el agente de migración, les comienza a hacer la entrevista. La entrevista es aproximadamente un cuestionario de unas 46, 54 preguntas, dependiendo. Nosotros aquí tenemos un manual que se lo otorgamos a ustedes en las capacitaciones y tienen la facilidad de tenerlo en su casa y estarlo leyendo. En ese manual básicamente están todas las preguntas y todas las posibles respuestas. El manual está hecho de testimonios de la vida real donde señalamos respuestas que fueron erróneas de compañeros nicaragüenses y al final salieron negativos, pero también tenemos respuestas positivas y entonces esas son las que estudiamos y tratamos de repetir para que nuestra entrevista sea positiva. A la hora que estemos contestando esa pregunta, tenemos que tener 3 cosas fundamentales. La primera es que cuando hablemos ante la gente de migración, hablemos de nuestro relato. Es decir, no vayamos a decir que la situación en Nicaragua está mal, que yo no tenía empleo, que hay persecución, que no se puede vivir. No, sino que tenemos que enfocarnos en nuestro relato. Es decir, nosotros o yo en este caso me vine porque me perseguían, porque tenía problemas, porque me acosaban, pero es hablar en nombre propio. Esa es la primera parte de los 3 elementos para que tenga éxito la entrevista. La segunda es que nos tenemos que esforzar que el relato verbal que le estamos dando al entrevistador tenga que ver con el expediente migratorio que aquí se les preparó y de previo ustedes lo entregaron. Es decir, si ustedes no entregaron fotos ni videos, no me van a hablar, bueno, es que a mí me acosaban en Facebook y qué barbaridad, pero yo lo borré todo eso. No, eso no funciona.
Tenemos que hacer las cosas coherentes. Las pruebas que tenemos en el expediente son de las pruebas que vamos a ir a hablar. Y la tercera parte es dejar bien marcada esa situación, que nosotros no podemos volver a Nicaragua, que nosotros somos perseguidos y corremos riesgo de estar ahí, y que nos han violado nuestros derechos humanos. Esos tres aspectos son fundamentales para el otorgamiento del refugio. O sea, básicamente en eso se resume el proceso del refugio, en esos tres grandes pasos. La solicitud, que viene acompañada del carnet de solicitante, la parte laboral, que es donde ya tenemos el derecho a trabajar, el derecho a un salario mínimo, el derecho a cotizar en la caja y todos los beneficios sociales, y la última parte, que es la entrevista de elegibilidad, que es la parte un poco más compleja, porque tiene más documentación y nosotros tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos tenemos que preparar? Con estos webinars, con capacitaciones presenciales, con asistencia aquí, estar viniendo, como lo dije antes, por lo menos un mes antes de nuestra entrevista, y sobre todo con el estudio y los comentarios del manual que aquí se les proporciona. Bueno, por mi parte, eso es todo. Ahora le dejo la palabra al doctor Álvaro Leiva, si tiene algo que añadir en esta exposición. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Realmente le estamos muy agradecidos como Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos la oportunidad que nos están brindando en función de poderlos orientar en todas sus decisiones vinculadas al derecho fundamental de la migración. En principio quiero expresarles que desde el mismo momento en que una persona toma la iniciativa propia, personal, libre, de migrar hacia otro país, independientemente que sea Costa Rica, los Estados Unidos, Europa, cualquier país del mundo, eso tenemos que estar claro que es la libertad que tiene el ser humano de escoger como un derecho humano el país donde quiere residir. Esto significa que este principio, que está tutelado en diferentes instrumentos jurídicos internacionales, nos vincula a nosotros como asociación poder tener una incidencia de orientar y promover ese derecho humano que le asiste y que es inherente a la persona que le asiste este derecho fundamental. Muchos dirán, bueno, se habló de un manual paso a paso al refugio en Costa Rica, que es este que está en mis manos. Este manual, los que no lo han podido adquirir, que tengo entendido que es una gran mayoría, nosotros lo vamos a proporcionar la próxima cita que vamos a tener, que va a ser el día sábado a las 8 de la mañana. Es decir, este sábado ustedes van a recibir una notificación en sus dispositivos móviles sobre una convocatoria que yo voy a hacer a este grupo, ¿verdad? Que para darle seguimiento en sus peticiones, inquietudes vinculadas al tema de migración. Como bien lo expresaban, ¿verdad? Que al inicio de este webinar, que todos los pasos que están y todas las recomendaciones que están consideradas en este manual son vinculantes al principio universal de la migración y vinculantes a los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos desde la perspectiva migratoria.
yo quiero expresarles a ustedes, ¿verdad?, que nosotros estamos en la buena disposición de orientar, guiar, asistir y promover cualquier decisión que ustedes quieran hacer vinculado a ese derecho fundamental y a ese derecho humano, que es el tema de quedarse en Costa Rica o migrar a otro país del mundo. Pero las características son similares y semejantes en el sentido de que tenemos que tener en principio la pregunta personal, que es la pregunta que van a realizar cualquier autoridad migratoria en cualquier parte del mundo, que van a hacer las siguientes preguntas. Primero, para optar a una petición de refugio o de asilo en cualquier lugar del mundo, tenemos que tener claro y tener las respuestas frente a las siguientes inquietudes. Primero, ¿mi vida corre peligro? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que nos tenemos que realizar es si yo puedo retornar a Nicaragua o si mi vida, corriendo peligro, puedo regresar a Nicaragua y si yo me voy a exponer a ser secuestrado, encarcelado, torturado y que por esa razón no existe esa condición. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento que yo he considerado en principio es si soy o no soy una víctima de violación de derechos humanos. Lógicamente, al cumplirse las primeras dos condiciones, que si mi vida corre peligro y yo no puedo regresar a Nicaragua, siendo positivo y afirmativo esas dos preguntas, desde luego que la tercera subsana o recoge las primeras dos, que es que si mi vida corre peligro y no puedo regresar a Nicaragua, lógicamente soy una víctima de violación de derechos humanos. ¿Por qué razón? Es decir, la víctima de violación de derechos humanos puede ser clasificada por ideología política, credo religioso, raza, es decir, opinión, ¿verdad? Que si yo no pienso igual que las personas que están administrando el Estado, que en este caso es el gobierno, por mis pensamientos me reprimen o me persiguen. Ese es el conjunto que lógicamente recogen esas primeras dos preguntas. Ahora bien, ahí es donde nosotros entramos como organismo de derechos humanos, y es que lógicamente tenemos que abrir un expediente y un proceso que inicia con una denuncia donde la persona agraviada o afectada viene a nuestras oficinas y abre un proceso para abrir un caso de derechos humanos. Entonces ahí donde nosotros entramos a sustentar el tercer elemento a fin de poder respaldar a la víctima o al denunciante de un proceso de violación de derechos humanos que permita la posibilidad de tener un sustento al momento en que tenga que pasar un proceso de elegibilidad, de selección o de aplicación a un refugio, ya sea en Costa Rica o en cualquier parte del mundo. Es decir, lo que se conoce normalmente en otros países como evidencias. No puede haber ninguna aplicación de un proceso de refugio que tenga sustento si no tenemos evidencias. O por lo menos tenemos la posibilidad de hacer una aplicación que sustente que verdaderamente mi vida corre peligro, que no puedo regresar a Nicaragua y que
eso genera que yo sea una víctima de violación de derechos humanos. Si nosotros logramos tener las evidencias, el testimonio y sobre ese miedo, que realmente lo tenemos que sustentar, posiblemente cualquier petición, ya sea en Costa Rica o en cualquier parte del mundo, posiblemente sea procedente y se dé con lugar. Ahora bien, ese sentimiento de que nosotros expresamos, de que tenemos miedo, que no podemos regresar, eso en el término de la categoría de conceptos de derechos humanos y migratorios universales, se conoce como el miedo. El miedo que tiene la persona frente a esos dos elementos, que es su vida y que verdaderamente su vida corre peligro y que por ende esas condiciones que son motivadas por un miedo, eso es lo que nosotros tenemos que respaldar en el término jurídico internacional como lo que es la entrevista del miedo creíble. Es decir, esa entrevista del miedo creíble es un concepto universal que se aplica en otros países como los Estados Unidos, y aquí también se aplica en otro concepto en Costa Rica como la no procedencia y el no dar con lugar, fundamentado en una entrevista que se llama la entrevista de elegibilidad, para demostrar y sustentar si ese miedo que yo siento como víctima de violación de derechos humanos es creíble, sustentable y viable. Es decir, bajo esas tres condiciones fundamentales. Al principio de este webinar también les explicaban de que por eso es que esto del tema de la migración es casi universal, porque nosotros como organismo de derechos humanos estamos sustentados en las normas internacionales, es decir, en los instrumentos jurídicos internacionales. Y casualmente nosotros podríamos incorporar dos elementos más todavía a los tres que yo he mencionado, y es el elemento de la persecución, ¿verdad? Y el elemento del daño. Es decir, estamos frente a 5 elementos ya. Primero, el riesgo de mi vida como derecho fundamental. Segundo, el no poder retornar a mi país de origen. Tercero, ser una víctima de violación de derechos humanos. Demostrar que hay persecución sobre mi persona, sustentado en las evidencias. Y el quinto punto, que sería el daño. El daño tiene dos rubros, que es daño psicológico, daño físico, daño material y otro tipo de evidencia que se sustente en el deterioro físico, psicológico o material de la persona aplicante. Es decir, 5 elementos fundamentales. Si nosotros tenemos estos 5 elementos, no hay forma de que cualquier autoridad migratoria de cualquier parte del mundo nos niegue una petición de refugio. Ahora, quiero dejar claro, ¿verdad?, de que normalmente todo el mundo habla de asilo, ¿verdad?, y refugio. Los conceptos refugio y asilo son dos conceptos totalmente diferentes. El primero es que el refugio se hace en base a los instrumentos jurídicos internacionales que tiene obligación el Estado de otorgarlo a una persona que cumpla las condiciones que yo les he mencionado. Y el asilo es el que se otorga por parte del gobierno del Estado peticionario, es decir, por parte directamente de las autoridades del Estado, en función de una condición que cumpla esos 5 elementos y que tenga un perfil
muy alto desde el punto de vista del derecho internacional. Es decir, para que no estemos nosotros utilizando conceptos que no están ni no sabemos definir. Es decir, el concepto de refugio es una cosa y el concepto de asilo es otra cosa. La diferencia entre los dos es que uno, el asilo lo otorga el Estado y el asilo, el refugio lo otorga los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, basado en los instrumentos que están establecidos en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Ahora bien, teniendo estos elementos, yo quiero expresarles a ustedes que verdaderamente cada caso es una historia que contar. Y para cada caso hay una estrategia que implementar a fin de que esto resulte ser como un juego de ajedrez, ¿verdad? Es decir, en principio, las autoridades migratorias de cualquier país están en la disposición de no otorgar el refugio o la petición de protección. No porque tengan algo personal con nosotros, sino porque el objetivo del Estado frente al peticionario migratorio es tratar de desvirtuar, descalificar el alegato que nosotros exponemos y que verdaderamente pues el objetivo es establecer un debate entre víctima y el representante del Estado, que en este caso es la autoridad migratoria. Entonces, esto no debe de quitarnos el sueño a nosotros en el hecho de que nosotros creamos que las autoridades migratorias de cualquier país donde nosotros solicitamos la petición de refugio, ya sea en Costa Rica o en cualquier lado del mundo, tienen algo personal con nosotros. No, sino el objetivo es tratar de que el miedo sea creíble, sea positivo y que se cumpla con los elementos que tiene establecido la persona en el momento de la aplicación del proceso. Nosotros como asociación, todos nuestros servicios son gratuitos y son personales. Nosotros no damos asistencia legal de manera remota. No damos asistencia legal a través de llamadas telefónicas cuando se trata de abrir un procedimiento a través de una denuncia que tiene que ser personal y sobre todo los argumentos o los medios de prueba que sustenten el expediente y poder desarrollar el acompañamiento que nosotros damos bajo esos dos elementos. Es decir, la individualidad personal y sobre todo el sistema gratuito. Cuando nosotros hablamos de un sistema gratuito, nos referimos a lo que implica todo el proceso de acompañamiento legal, que es desde la petición hasta la cita de elegibilidad, que implica primero la cita de las huellas dactilares, la toma de fotografía, la selección y clasificación de medios de prueba, las declaraciones juradas y toda esa capacitación técnica para tener las palabras idóneas y la asistencia técnica legal, ¿verdad? Que implique preparar a la persona para la entrevista, es decir, de manera psicológica, material, para tener las respuestas necesarias que el agente de migración o la oficina de refugio o unidad de refugio desarrolla al momento del proceso de decisión. Ahora bien, nosotros hemos estado observando, ¿verdad?, que hay un comportamiento bastante fuerte en una migración hacia otros países del mundo, ¿verdad? Quiero dejar claro que nosotros no somos ni una oficina consular, ni una embajada, ni siquiera somos diplomáticos como para tener la capacidad de poder nosotros incidir
o cambiar una decisión sobre el tema migratorio de una persona que sea peticionario en Costa Rica o en otra parte del mundo. Lo que nosotros somos es facilitadores, orientadores de una información que es muy importante tenerla a fin de que con todos esos elementos podamos nosotros ser exitosos por una buena orientación, ¿verdad? De un proceso que querramos establecer o abrir en cualquier parte del mundo, antes, durante y después del proceso. Es decir, es tratar de dar una asistencia que permita, un acompañamiento que permita garantizar los derechos humanos del migrante y sobre todo la inducción de su tutela efectiva como aplicante al derecho humano de la migración. Con esto, básicamente, he tocado de manera breve, de manera concreta, sintetizada, lo que más o menos debería de tratar este webinar, y porque ya extendernos a una amplitud más amplia, entonces definitivamente sería pasar un par de horas aquí hablando, conversando, lo cual pues nosotros no tenemos ninguna objeción, pero sí también tenemos la consideración del esfuerzo que ustedes están haciendo, producto de que unos están en trabajo, otros recién están descansando, y con esto pues aportar nuestro grano de arena en irlo induciendo y irlo orientando a fin de que permita la posibilidad de ser éxito en sus decisiones a corto, a mediano o a largo plazo, vinculado a la residencia en Costa Rica o en otro país del mundo. Este grupo ahora va a ser citado para el sábado, ¿verdad? Vamos a tener un encuentro ya, este va a ser el primer requisito, este es el primer requisito, este webinar. Después venimos una audiencia personal para verificar los que han puesto denuncia, los que no han puesto denuncia y los que ya pusieron denuncia, a ver qué tipo de documentos tienen, con qué contamos, y también como parte de esa actividad del sábado, allí mismo yo me permito irlos atendiendo uno a uno para que me vayan exponiendo sus problemas y ir estableciendo las mejores orientaciones necesarias para que ustedes tomen las mejores decisiones en lo que vayan ustedes a tomar a corto, a mediano o largo plazo. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Cualquier pregunta, estamos abiertos para contestarla, ¿verdad? Que sea dentro del marco de lo que hemos conversado, pero también nos vamos a mirar el día sábado a partir de las 8 de la mañana, que es una fecha que hemos asignado, yo lo he asignado para atender todos los casos que vienen vinculados a quedarse en Costa Rica desde la perspectiva de la migración o a enfrentar su entrevista de elegibilidad o iniciar su proceso de refugio en Costa Rica o hacia la orientación que yo les pueda permitir dar, que ustedes me permitan proporcionarle a una decisión de querer migrar a otro país. Muchas gracias, que Dios me los bendiga, estamos en comunicación. Bueno, Doctor, no sé buenas si noches. hay alguna persona que tenga preguntas en este momento. De todas maneras, como bien les dijo el doctor Leiva, el sábado tendrían una reunión presencial en la que pueden evacuar con amplitud cualquier duda. Sin embargo, si en este momento tienen algo que preguntar, tanto el ingeniero José Luis como el doctor Leiva están a sus órdenes. Muy buenas noches. En el caso Buenas de la familia, noches. sería el sábado las preguntas. Muy agradecida por este espacio. Muy bien, entonces no nos queda más que agradecerle su participación. Quedaron de doctor, verse yo sí tengo el una sábado. preguntita. Sí, adelante. Vieras que yo tengo un problema. Yo sí tenía el carnet de solicitante de refugio,
pero a mí se me perdió un día de estos. ¿Qué que hacer con eso? Si no sé si el ingeniero... ¿Me repite la pregunta, por favor? No escuché. ¿Usted solicitante de refugio? Sí, yo ya tengo, bueno, ya tenía el net. Yo mandé una copia a Julia, porque la me quedó que un día esto a mí se me dio el carnet. Entonces yo quisiera saber qué puedo hacer en el caso. ¿Usted perdió el carnet de refugio o laboral? No, sí, vienen igual, son un solo carnet, viene el laboral y el... Ok, el lo refugio. perdió entonces. ¿Hace cuánto se le perdió? Hace como una semana. Bueno, entonces lo que usted tiene que hacer es ir a la OIJ e informar que su carnet se le perdió. Ahí le van a dar un recibido de la denuncia que está poniendo. Y usted puede venir aquí a las oficinas previa cita, ¿verdad? Llamar a los WhatsApp y sacar la cita. Y aquí se le puede hacer la renovación de ese carnet por pérdida, ¿no? Eso se le podría ayudar. Ya. Está bien, cita, tendría que dar el mensaje por WhatsApp y ahí me dan la cita. Es correcto, para que aquí se le saque nuevamente, pues la reposición de carnet sería, pero es conveniente que vaya a la OIJ por su proceso, para que vaya documentando lo que va pasando en el proceso. No, porque yo Disculpe, ¿podría repetir con la copia yo voy. ¿Cómo dice? Con la copia de carnet yo puedo la OIJ. Sí, correcto. Usted va con la copia del carnet o simplemente con otra identificación que tenga de Nicaragua y explica pues que se le perdió. Y aquí viene, una vez que haga la cita, para que se le renueve y se le va a dar una reposición de carnet. Ajá, ok, muchísimas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿De qué hora a qué hora? ¿De qué hora a qué hora atienden? Habla William. Sí, aquí se atiende de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, pero previa cita siempre. O sea, yo estoy invitado para el sábado. Es que ese es otro proceso. Ese es un proceso que lo invitó el doctor, que es para la gente que va a viajar y eso. Pero por lo menos consulta como la señora que acaba de decir que se le perdió el carnet, renovaciones de carnet y otro tipo de trámite, es previa cita y es de lunes a viernes. Pero ustedes es un proceso aparte. Sí, ustedes el sábado, como el doctor lo indicó y como se les va a notificar. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Tengo una pregunta. Dígame. Nosotros hoy fuimos a donde están ustedes ubicados, porque nosotros viajamos el lunes. O sea, prácticamente yo el viernes salgo para Nicaragua, porque voy buscando rumbo para Estados Unidos. Pero yo quería ver de qué manera nos pueden ayudar con un documento que están pidiendo allá en migración. Bueno, yo creo que eso es lo que explicó el doctor, que para eso es el grupo de la gente que está viniendo el sábado, que le está dando la constancia y eso. Te repito que nosotros nos vamos, o sea, porque es un grupo de los que vamos. O sea, en mi caso, yo estoy lo que estoy hablando, ¿verdad? Por mí, por los demás, no sé si ellos lo van a pedir. Nosotros vamos el viernes para Nicaragua y el lunes nosotros salimos en la excursión a Guatemala. Pero tienen reunión el sábado, dicen, y ya para sábado ya no estaría. No sé de qué manera me podrían ayudar. Bueno, ahí seguía con el doctor, él va a explicar. Pongan atención, les voy a indicar algo. A veces es mejor perder un día que no perder la oportunidad de tomar una decisión en función de una migración que en determinado momento vaya a terminar con una deportación. Ahorita acaban de haber leyes nuevas en migración estadounidense
Y si no van bien preparados, de nada sirve que lleguen a la frontera o que se enrumben hacia los Estados Unidos, porque posiblemente el proceso pueda tener un fracaso por tal vez una explicación que tal vez posiblemente la pudo haber tenido con un día más, un día menos, ¿verdad? Y esa es mi recomendación. Yo creo que el sábado hay muchas cosas que abordar. Están habiendo muchos cambios en el tema de las leyes migratorias estadounidenses y no se pueden ignorar porque esto significa entre deportarse y no entrar ni siquiera a los Estados Unidos. Doctor, una pregunta. Buenas noches. Sí. Bueno, yo... ¿Alguien podría apagar los teléfonos, el audio que no oímos, por favor? Ok. ¿Aló? Adelante, Francisco. Hola. Adelante. Hola. Sí, habla William. También me manda la notificación para el sábado porque necesito mostrársela a mi jefe, que es muy exigente. Bueno, perfecto, William. Claro que sí. Ahorita Bueno. vamos a notificar. Voy a coordinar eso ahorita yo. Bueno. Sí. Una pregunta. Buenas noches, doctor. Sí, Una pregunta, ¿verdad? Entonces sería solamente el sábado que usted nos podría atender para los que queremos viajar fuera. Exactamente, el día sábado. No se puede antes. No se puede antes porque estamos, ¿por qué? Ya les voy a dar una explicación. El tema es que estamos de lunes a viernes atendemos una gran cantidad de personas en otros trámites de refugio. Entonces estamos saturados y hemos decidido, por lo menos lo hemos venido desarrollando desde hace 4 meses atrás, que era necesario pues considerar el sábado para solo atender el tema de migrantes que van para otro país. Entonces, si nosotros combinábamos de lunes a viernes, entonces se nos hacía una sola masa, gente que estaba en una aplicación interna y otra gente queriendo explicación para otro tema. Entonces no combina. Entonces el día sábado yo les dedico solo a eso, es decir, ahí donde ya definimos bien una estrategia y todas sus inquietudes que tengan al respecto, ¿verdad? Correcto, doctor. Sí, otra pregunta que yo tenía, ¿verdad? Mi esposo es el que pues es perseguido, ¿verdad? Políticamente pues en Nicaragua. Pero por ende pues yo lo he seguido porque pues vinieron aquí a mi casa y me amenazaron y todo eso con mi niño de 6 años, pero realmente él es el que iría. Ponga atención lo que le voy a decir. Esto es bien importante. Dentro de la nueva reforma a la ley migratoria estadounidense, hoy hay cosas que tienen su beneficio y otras que también tienen su desacierto. Y una de las que tiene beneficio es el hecho de que ahora, en esa nueva reforma de ley estadounidense, está establecido que el núcleo familiar es aplicante desde el mismo momento en que se le autoriza el refugio al peticionario cabeza de familia, es decir, con el propósito de cumplir un mandato constitucional estadounidense que dice que es la unificación familiar. Eso no estaba contemplado y eso son las cosas que yo explico en el tema para poder estar claro jurídicamente hacia dónde que ustedes se tienen que hacer, porque las respuestas las tienen que tener en su mente, porque no hay tiempo. Una vez que ya estén montados en el caballo, no hay forma de bajarse, como dicen. Sí, doctor. Entonces nosotros tenemos el carnet de refugio, pues mi niño de 6 años y yo, ¿verdad? Pero mi esposo es el que iría, entonces el sábado, si el señor así lo permite. Sí, pero le digo a él, bueno, le digo, pero mencióneme allí porque yo aquí ando sufriendo, ¿verdad? Junto con usted. Eso va metido en el documento que nosotros emitimos
en el proceso, que antes lo teníamos nosotros con la denuncia, emitimos un documento que se convierte en una evidencia documental para iniciar un proceso de petición de asilo o refugio en los Estados Unidos. Bueno, gracias, muy amable, que el Señor me los bendiga por la hermosa labor que hacen, por ayudarnos a todos aquí, ¿verdad? Porque hemos sufrido, hemos sido humillados, pero el Señor ha tenido misericordia, pues, con nosotros en este país. Gracias, doctor, que el Señor le bendiga. Amén. Tratamos de hacer lo que podamos, ¿verdad? Hacemos lo que podemos. Y que lo hacen muy bien, más bien que el Señor me los bendiga. Gracias, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Más o menos estamos claros, ¿verdad? Porque es que los sábados le tenemos, hay tantas preguntas, tantas respuestas y no podemos combinar dos cosas totalmente diferentes. Porque hay refugiados que decidieron quedarse pues en Costa Rica y también necesitan la atención, pero hay otro grupo de personas que está buscando como derecho humano irse a otro país, que es un derecho humano y que nos vincula a nosotros como asociación promotora y defensora de los derechos humanos, también poderlos orientar para que no sean víctimas de seguir siendo pisoteados en sus derechos humanos. Bueno, al no haber más preguntas, les damos las gracias por haber participado. Se les espera el sábado en la convocatoria que les hace el doctor. Mientras tanto, que pasen muy buenas noches, que descansen y que Dios nos bendiga a todos. Gracias por haber estado con nosotros.